Muchas gracias. Nada más te pediría, Andrea, si yo voy a poner la presentación completa para que ellas lo puedan ver, si hay alguna pregunta o algo, ahí tú me puedas ayudar con el uso de la voz para no salirme de la presentación, ¿no? Entonces, también, igual con el link que más al ratito vamos a utilizar, ¿ok? Gracias. Entonces, como les estaba diciendo, que, y vuelvo a retomar, déjame te digo quién soy, ¿no? Soy el maestro José Luis Bermúdez Flores. Actualmente imparto estas materias, la de tecnología de la información, la de proceso administrativo, la de recursos humanos, derecho laboral y finanzas corporativas. Todas estas materias me han permitido darme cuenta que más allá de darte herramientas para tu caja de herramientas, vaya esta reiterancia, el que define si va a emprender o no va a emprender eres tú. Actualmente soy responsable del área de emprendimiento de la Facultad de Deportes Campus Tijuana y esto me permite cada semestre ir a tocar la puerta, aunque sea en línea, de cada grupo e invitarlos a que emprendan. Y de los grupos que participan, hasta ahorita son mínimo las personas que tienen interés en emprender. Luego también soy promotor enlace del registro de patentes e INPI. ¿Qué significa eso? Que si tú tienes una idea de negocio, si tú tienes una marca, si tú creaste un concepto y lo quieres registrar, yo soy el enlace entre mi facultad y la Universidad Autónoma de Baja California. La Universidad Autónoma de Baja California tiene un área de apoyo donde tú puedes canalizar, registrar una marca y te permite patrimonialmente y de licencia que puedas hacer uso de esa marca. Muchos alumnos ya tienen sus áreas de emprendimiento, ya fomentaron algún tipo de inclusión a realizar este emprendimiento, pero no han registrado sus marcas. ¿Y qué sucede con eso? Que el día de mañana, cuando ya su marca puede ser valiosa, alguien más ya la registró. Incluso tenemos por ahí un caso muy sonado en el programa Shark Tank que pasan en una televisión y que alguien muy famoso de la Ciudad de México se ha quejado de que le robaron su marca. Lo más seguro de lo que pasó es que al no estar registrada, alguien más tuvo la facilidad de hacerlo, independientemente que la idea sea de alguien más, y la registró. Y desde un sentido ético y moral, obviamente eso está muy mal, pero desde un sentido legal es válido. Por eso nosotros te exhortamos a que si tienes una idea, pues la registres, la patentes. Nosotros te ayudamos, te canalizamos, te asesoramos para que lo puedas realizar. Y hoy en día soy amante de las finanzas personales. ¿Qué significa eso para ti? Pues que cada vez me preparo más para poder entender qué son las finanzas personales. Déjame te platico un poco. Yo estuve muchos años en un modelo corporativo llamado banco. ¿Qué es un banco? Pues un lugar donde tú llevas tu dinero, donde tú pides créditos y donde tú puedes realizar operaciones financieras. Y si algo descubrí es que no se necesita tener ingreso si no se aprende uno a administrar. Por eso hoy en día, después de la pandemia, ya sé que estamos por terminarla, volví a descubrir la importancia de entender las finanzas personales. Y pues por último, soy promotor del 8 igual a 1. Tenemos 8 sesiones de las cuales vamos a realizar. Esta es la primera, en la tarde es la segunda y cada semana habrá una sesión donde hablaremos de diferentes temas relacionados con el emprendimiento. Y bueno, ya después de haber dado este pequeño discurso, voy a empezar por explicarte qué es la pregunta emprender o no emprender. Y para eso me gustaría primero agradecerte que te hayas conectado a esta sesión. Tal vez tú ves un sellito, pero yo veo una posibilidad.
una posibilidad de que a alguno de ustedes se le encienda la chispa de decir, quiero emprender, la chispa de poder preguntarte por qué quieres emprender. Y tal vez uno logre salir de la zona donde se encuentra y avance pasos agigantados contra muchos que no se atreven a entrar a la zona de la incertidumbre. ¿Qué es la zona de la incertidumbre? Pues ser dueño o sentirte al menos dueño de tu destino como un emprendedor. Luego, te quiero explicar lo siguiente, porque muchas personas creen que el emprendimiento es algo que apenas hoy inicia, que apenas hoy comienza, ¿no? Y esto es una analogía experimental. Quiero que lo tengas presente. Lo que te voy a compartir no es un tema motivacional, es un tema real que se conoce en la neurolingüística o que se conoce en la ontología del lenguaje como el reconocimiento de dónde nace un paradigma, que es un paradigma, una determinada forma de pensar. Es la forma como tú vas desarrollando la forma en la que tomas tus decisiones. Para emprender o no emprender, define mucho precisamente que tú cuestiones qué sucedió antes de que solamente pensaras en emprender. Y yo pues voy a agradecer al emprender, al primero que voy a agradecer en este momento fue a mi primer mentor, fue mi padre, porque cuando yo era niño, cuando yo tendría unos 7, entre 7 y 10 años, que creo que fue cuando más interactué con él me enseñó a no emprender. Él me decía, no, porque va a pasar esto. Y es muy interesante cómo ahorita me voy a abrir contigo y te voy a compartir una experiencia personal. A mí, tengo 46 años, y, y cuando yo era niño, me acuerdo que me fascinaban los tenis Vans. No sé si todavía se siguen usando unos tenis así que pueden ser rojitos, azules, con una franja blanca, muy bonitos. Y entonces, en aquel entonces, costaban aproximadamente $25. Entonces yo le decía a mi papá, oye, ¿me puedes comprar unos tenis? Y me decía, no, porque somos pobres. Y yo hacía una cara de, ¿cómo que no? Y entonces pasaba tiempo y yo le decía a mi papá, porque de repente escuchaba que la gente compraba un carro, y le decía, oye papá, ¿y por qué no compramos un carro? Y él me decía, no, porque después hay que pagar una tenencia. Y no comprábamos carro. Luego, yo le decía, oye papá, ¿y por qué en vez de estar rentando esta casita mejor no compramos una? Y él me decía, no, porque comprar una casa es muy cara, ya que se paga un dinero al año y es mucho dinero. A lo que él se refería era al predial. Al paso del tiempo, tuve la oportunidad de escuchar cuando mi hermano, le dijo que había reprobado una materia en la secundaria. Y entonces mi papá le dijo, vas a pasar la materia, pero hasta aquí llegaste. Y entonces mi hermano, que era muy inteligente, más inteligente que yo, le dijo, pero papá, yo quiero estudiar la preparatoria. Y mi papá le dijo, no, porque hasta aquí llegaste por haber fracasado en esa materia. Mi padre, quiero pensar, como muchos o como muchas historias que ustedes pudieran conocer, venía de una cultura diferente, venía de aciertos y de fracasos, pero él estaba completamente seguro que las cosas no se podían hacer. Yo,
al verlo de repente entraba en mucho conflicto con él, porque yo desde muy pequeño soñaba con cosas, anhelaba cosas. Y fíjate bien lo que te estoy platicando ahorita, porque te estoy hablando de sueños, te estoy hablando de anhelos, te estoy hablando de aspiraciones. Y aquí no tiene que ver la motivación personal. Te estoy contando un caso real y que tú puedes preguntarte si te encuentras en la misma situación. No se trata de juzgar a nuestro padre o a nuestra madre, se trata de analizar qué paradigma necesito cambiar para emprender. Y entonces, al paso del tiempo, cada vez que mi padre decía que no, mi segunda persona que fue mi mentora fue mi madre. Y ella me decía lo siguiente: hijo, vámonos a vender al parque, un parque que todavía existe, se llama Teniente Guerrero, allá por el centro. Vámonos a vender al parque fritangas, porque tu papá no nos está dando dinero para comer. Y entonces yo a mis 10, 11 años tenía que sacrificar el, el fin de semana para ir y vender los fritangas que ahorita compras en las tiendas, que compras en los Calimax, que compras en las tiendas de autoservicio, que ya vienen empacadas y hasta con una marca, ¿no? Y entonces me acuerdo que no nos alcanzaba, pero mi mamá nos decía: hijo, yo sí quiero comprarnos una casa. Y entonces mi mamá, su estandarte del por qué tenemos que hacer las cosas era: hay que ahorrar para comprarnos una casa. Por eso yo la considero mi segunda mentora, porque ella me enseñó a trabajar, me enseñó a construir un cierto tipo de sueño, pero aún así no nos alcanzaba, no nos alcanzaba. Entonces, le dio por ir los viernes, para los que somos de Tijuana, hace muchos años atrás, tenías que ir a buscar el famoso pasaporte local. Yo sé que ahorita se llama visa láser, pero en aquel entonces se llamaba pasaporte local, crossing boarding se llamaba, y tenías que hacer unas filototas, para poder tener la cita. Lo que ahora hacen en el famoso CAS, en aquel entonces se hacía ahí por donde está el tren para cruzar la frontera. Un día fuimos a pedir la visa y nos dimos cuenta que había una mega fila. Les sigo hablando de los 10, 11 años, ¿eh? Y entonces mi mamá me dijo: ¿ya viste qué? ¿Ya viste que aquí no hay nadie que venda nada? Mi mamá sí, sigue viva mi madre. Entonces yo dije: ay, sí, ¿verdad? Hay que venir. Ok. Y entonces, en los días que se hacía esa cita eran los viernes. Y entonces el jueves, pues nos teníamos que dormir temprano, nos teníamos que levantar a las 4 de la mañana, teníamos que venirnos caminando desde donde está la zona centro hasta la línea para poder ofrecer nuestros servicios. Y entonces, pues yo me sentía bien cansado, pero decía: va, oye, ma, ¿me das dinero? Y me decía: no, porque eso es para juntar para nuestra casa. Pero me insistía mucho en que la razón del por qué teníamos que hacer las cosas era porque había un sueño, había un anhelo, había algo que aspirábamos. Y eso se lo tengo que agradecer. Ahora, yo te pregunto a ti, porque vuelvo a insistir, yo te puedo hablar muy técnicamente de cualquier cosa que en las 8 sesiones que vamos a tener durante todo el semestre lo voy a hacer. ¿Dónde empieza tu sueño? ¿Y dónde empiezan tus paradigmas? Esa es una pregunta que yo te comparto y me gustaría que lo apuntaras y te lo preguntaras. No me lo digas a mí, dísetelo, compártelo, reflexiona, porque ahí empieza. Yo me acuerdo que cuando era niño, más chico, mucho más chico, yo creo que entre los 5 y los 6 años, me preguntaba mi mamá que qué quería ser de grande.
Y yo le decía, bombero. Y ella me decía que primero me quemaba a que me hiciera rico. Y creo que ahí también fue mi mentora, porque tal vez no se dio cuenta que me podía decir, claro que sí, hijo, vas a ser bombero. Porque los sueños que tenemos de chicos, los tenemos que motivar y los tenemos que alimentar. Y al paso del tiempo, los tenemos que ir modificando por naturaleza simple. No es lo mismo lo que queremos ser de niños que lo que nos vamos transformando, pero si desde niños nos están diciendo que no podemos, o desde niños nos están diciendo que no debemos, o desde niños nos están dando una opinión sobre algo de alguien más. Y eso me recuerda mucho para todos los que tal vez ya vieron la película de Buscando la Felicidad, donde el papá le dice al niño, Will Smith le dice a su hijo en el personaje, cuando él le dice que quiere ser como un jugador profesional, le dice, ¿cómo crees que vas a llegar a ser jugador profesional? Y después reflexiona y le dice que lo disculpe, que nadie tiene derecho a decirte lo que no puedes hacer. Y es lo mismo. A veces nuestros padres sin mala intención nos inculcan paradigmas, nos inculcan formas de pensar y en algún momento nosotros tenemos que establecer una idea de si estoy o no de acuerdo con lo que mi padre piensa, respetar lo que ellos piensen y uno tomar decisiones. Por eso mi tercer mentor fueron mis fracasos. Mi tercer mentor, yo lo considero que han sido mis fracasos. ¿Por qué? Porque desde muy joven he querido emprender. Desde muy joven he querido hacer cosas. Y desde muy joven las he hecho. Pero también mi inexperiencia me ha mostrado que necesito aprender, que necesito tener otro tipo de mentores. Y ahora que estoy aquí, soy esa persona que te puede orientar, que te puede guiar, pero que tú decidirás si lo que yo te diga te funciona. Esto es bien importante que lo tengas presente. ¿Por qué? Porque te voy a hacer una pregunta y me gustaría que en el chat me lo respondieras. Fíjate bien, ¿qué tiene? Te voy a contar otra historia, ¿no? Híjole, aquí parece terapia. Te voy a contar otra historia. ¿Qué tiene en común $10,000, el error de diciembre y la juventud? Si hay alguien de mi edad que sepa qué significa error de diciembre, me gustaría que en el chat pusieras qué te viene a la mente o qué tienen en común estas tres cosas. ¿Hay alguien que me pueda compartir? Vamos a esperarnos unos momentos a ver si alguien quiere contestar algo en el chat. Un chico pone no saber cómo emplearlo. Ok. ¿Quién más? ¿Alguien más que se me chicos? Una crisis económica, pone Melissa Ruiz. Ok, una crisis económica, muy En bien. México, chicos. ¿Mandé? En México, una crisis económica en México. Es correcto, la crisis de 1994. ¿Alguien más? Devaluación y enriquecimiento, Martín Fierro. Ya ese que está diciendo eso es porque ya se metió a Google, ¿eh? Está padre, no pasa nada si te metiste a Google. Sí, tienen mucha razón. Fíjense bien, jóvenes. Este, Al final te estoy contando 3 puntos de mi vida, ¿no? La forma como mi padre fomentó que yo
le creyera que no podía, cosa que no le creí, pero tuve que alejarme un poco de él. La forma como mi madre me fomentó que yo emprendiera, me dio herramientas, pero no necesariamente me dio las herramientas correctas o no está obligada a darme todas las herramientas. ¿Por qué? Porque uno, cuando empieza a interactuar con otras personas, es cuando empiezas precisamente a adquirir nuevas herramientas. Y estas no necesariamente están ligadas a tu familia. Y no por eso te vas a desligar de tu familia. Tu familia es una cosa y tu mundo que quieres construir es otro. Pues sí, en 1994 yo tenía 17 años. De los 16 años a los 10, ya me acordé, a los 18, yo me dediqué a trabajar, me tuve que independizar, mi padre no había fallecido, pero ya no estaba con nosotros, mi madre se había ido al extranjero a perseguir el sueño americano y a juntar para esa famosa casa que durante muchísimos años no podíamos conseguir, y yo me quedé en el limbo, ¿no? Me quedé en el limbo a partir de los 15 años. Entonces, al principio estaba muy desubicado, como suele suceder, porque no tenemos una guía clara, porque además somos muy jóvenes, pero me pegué al patrón que tenía en ese momento. Y ese patrón me permitía trabajar 4 días a la semana con él, y luego su mejor amigo me daba trabajo los siguientes 3 días. Y casualmente me ocupaba para yo ir al otro lado, ayudarle de su asistente. Yo tenía una edad muy joven y me pagaba aproximadamente $100 por día, porque tenía que cruzar la frontera, tenía que ir hasta Los Ángeles, tenía que ir hasta San Francisco, tenía que ir a San Pedro, era su asistente de chofer, y me pagaba $100 el día. Y entonces como me la pasaba trabajando, y cuando regresaba, pues llegaba prácticamente a descansar para seguir trabajando, en 2 años logré juntar $10,000. En ese tiempo había mucha prosperidad, tengo que hacerte el comentario, pero también había juventud, había fuerza, había tenacidad, había tiempo para arriesgarme. Bueno, pues se me ocurrió, volteé a ver qué había, quiénes hacían sus negocios, y de repente se me ocurrió poner mi negocio. Yo dije, mira, pues ya veo dónde compran, ya veo cómo se vende, ya veo cómo se hace. Y día que vendía, y vendía bastante, pues, a la tarde me iba a comer con la novia, en la tarde me iba a cenar con la novia, en la tarde me iba al cine con la novia, en la tarde me iba al baile, etc., etc. Como sabía que al día siguiente iba a tener otra vez venta, pues decía, no pasa nada. Hasta un 2 de diciembre de 1994. Mi negocio había crecido lo suficiente como para que yo realmente lo tomara en serio, pero era muy joven, tenía 18, 19 años a lo mucho. ¿Y qué pasó? Que la gente ya me conocía, que era muy responsable y me decían, pues yo te presto mercancía, mira, ven por mercancía, me la pagas después, nada más que en ese tiempo se pagaba en dólares todo, no se pagaba en pesos como ahora. Y entonces, ¿qué sucedió? Que casualmente ese día me endeudé con bastante mercancía. Y teniendo el dinero en la bolsa, no lo pagué. Dije, pues lo financio, no pasa nada, hago apalancamiento. Ojo, los términos que estoy usando. Voy a hacer financiamiento, voy a hacer apalancamiento, hice apalancamiento en dólares. Eran las 3:30 de la tarde del 2 de diciembre cuando mis $10,000 se convirtieron en 3,000, porque lo tenía en mercancía, porque lo tenía en deuda, porque hubo una devaluación galopante, hubo una inflación y se perdió el poder adquisitivo del peso versus el dólar.
De 3 pesos que estaba, se convirtió a 7 pesos y terminó quedando en 6.5. ¿Alguien lo esperaba? Sí, sí lo esperaban, pero a la edad que yo tenía, no entendía cómo funcionaba el mercado bursátil, no sabía qué significaba el cambio de gobierno, no sabía ciertas cosas. Mi juventud y mi inexperiencia me distrajeron de lo que era importante a la hora de emprender. Y por eso te lo estoy compartiendo, porque sigo hablando de mentoría, sigo hablando de que cuando vamos a emprender tenemos que prepararnos. Leiva, no sé si les puedas compartir, por favor, la liga de que donde vamos a hacer un pequeño ejercicio. Sí, sí, se los mando. Él le pone a una chica, Melissa, de qué era su negocio. Fíjate que en ese tiempo, y esto es bien interesante que lo preguntes, qué bueno que no trabajaba en una llantera o qué bueno que no trabajaba en una gasolinera o qué bueno que no trabajaba en bienes raíces, porque, porque regularmente donde estamos es lo que regularmente copiamos al principio, ¿no? Hoy en día mi negocio que tengo como emprendedor es de juguetes de colección, pero en aquel entonces mis jefes vendían tipo cosas de cocina, vendían cuadros, vendían todo para lo que fuera el hogar, ¿no? Desde los cuadritos de los Power Rangers, todavía me acuerdo de eso, desde los cuadritos de 9210, imagínate qué edad tendría en aquel entonces, o Melrose Place, o los sartenes, todo ese tipo, porque con ese tipo de personas yo trabajaba. Yo iba a Los Ángeles, iba a San Pedro, iba hasta el puerto de San Francisco y me traía un camioncito a esa corta edad porque era muy responsable. Esto pasa también, donde tú te encuentres en el aquí y en el ahora actualmente y quieras emprender, vas a ser influenciado por donde te encuentras. Y eso tiene que ser muy cuidadoso, tienes que tener mucho cuidado, porque ¿qué tal si no es lo que realmente te gusta? ¿Qué tal si no es lo que realmente te apasiona, no? La licenciada Leiva les está pasando un link precisamente donde van a llenar una pequeña encuesta y una de las preguntas que te estoy haciendo era, ¿cuál era tu sueño de niño? Y una de las preguntas que te hago es, ¿cuál es el sueño que ahora tienes? ¿Por qué? Porque lo que necesitamos es aprender a construir un sueño, pero a veces es necesario modificar el sueño. También por ahí hay una pregunta en la que quiero que identifiques en qué eres realmente bueno. ¿Por qué? Porque cuando eres bueno en algo, le puedes sacar provecho. Puedes, ahí por ahí dice mucha gente que dice, haz lo que te gusta y, y nunca trabajarás el resto de tu vida. Esa historia está a medias. Muchas veces lo que nos gusta no necesariamente es lo que es rentable. Tenemos que aprender sobre un balance. Por eso la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿emprender por emprender o emprender o no emprender? Siempre hemos escuchado la historia de esos niños que cuando eran pequeños, ponían su tiendita para, para emprender y vendían su limonada. Es más, ahora que ya anunciaron que van a abrir la frontera, estamos en un escenario donde, donde mucha gente, antes de que estuviera cerrada la frontera, hicieron unos negociazos ahorita con la pandemia. Yo, por ejemplo, para poder surtir mi producto, tenía que pagar a una persona porque me trajera cosas. Bueno, dentro de 20 días, esa persona le va a bajar sus ingresos. ¿Por qué? Porque fue un emprendimiento de oportunidad. Hay otros que si la frontera sigue abierta, pero va a ser 5 horas para cruzar, pues va a haber personas que no van a cruzar. Pero ciertos negocios acá en Tijuana va a decrecer sus ingresos porque ya va a haber otra opción para muchos que no cruzamos de obtener productos a mejor precio. Fíjate qué interesante. Pongamos sobre la mesa
y preguntemos, ¿qué significa para ti emprender? ¿Qué significa para ti esa palabra? Porque de repente entendemos la palabra emprender, emprendimiento, pero no nos queda claro qué es. ¿Y cuándo emprendemos? Hay muchos expertos que te dicen, el emprendimiento, para emprender no necesitas dinero. Para emprender, lo que necesitas es creatividad, lo que necesitas es innovación. Y estoy totalmente de acuerdo, dependiendo en qué nivel del emprendimiento te encuentres. Ahorita, por ejemplo, tú, desconozco cuántos son alumnos de diferentes facultades, ahorita es un momento de emprender, de empezar a visualizar qué quiero hacer y empezar a construir las bases para ver si ese sueño que quiero se puede construir. De lo contrario, te puede pasar lo que me pasó a mí en el 94, que me fui a emprender, empecé a ganar dinero, pero no tenía una estructura, no sabía cómo funcionaban ciertas cosas, y de haber juntado durante 2 años trabajando durante 7 días, en un ratito lo perdí. Y después, ¿qué hice? Pues volví a regresar a lo básico. ¿Y qué fue lo básico? Volver a ser empleado en aquel entonces, después de haber puesto un negocio. Muchas personas pasan por ese escenario. Esos son los fracasos que se convierten en tu mentor, pero no deben de ser tantos. Eso es algo que sí, también estoy de acuerdo con muchos. Cuando nosotros decimos en esta parte de la vida, ¿qué quiero hacer? Pues lo primero que tenemos que reconocer es que el emprender, si tú quieres poner cualquier cosa que quieras, si tú quieres emprender, tienes que reconocer que emprender es todo aquello que te mueva de tu zona actual. Oye, ¿tienes sueños? Oye, ¿tienes anhelos? ¿Aspiras a algo más? No estamos hablando de que te encuentres en una zona de confort, ¿eh? Estamos hablando que te quieres mover o te quieres desplazar de un lugar a otro. Y te voy a dar ejemplos. Comprarme un carro, ahorrar para una casa, viajar. Se vale emprender para eso. Yo tengo una amiga conocida, que tiene un negocio de emprendimiento, que es muy padre porque tiene su negocio y todo el tiempo se la pasa viajando y su negocio todo el tiempo se la pasa cerrado. Y a veces entre broma y broma le digo, oye, te voy a invitar a dar una conferencia. Me dice, ¿a poco sí? Si quiero que des una conferencia de cómo emprender, cómo viajar y nunca atender tu negocio. Y ya me hace una cara de molestia, ¿no? Pero te lo estoy platicando porque es real. Eso es un emprendimiento a medias. No estás comprometido con tu negocio y se puede venir una turbulencia. ¿Cuál turbulencia? La pandemia para muchos fue esa turbulencia. Yo duré 27 semanas cerrado, 27 semanas pagando renta, 27 semanas pagando empleado. En ese entonces tenía 3 empleados. 2 semanas antes de que nos cerraran la pandemia, casualmente me habían renunciado 2 personas y se me quedó uno. Y durante esas 27 semanas le estuve pagando. ¿Qué fue lo que hice? Pues me lo llevé a mi casa, le dije, mira, te vas a quedar en este espacio, me vas a hacer estos trabajos y te voy a seguir pagando. Pero, ojo con lo que te voy a explicar. Si yo no hubiera tenido una diversificación de ingresos, si yo no hubiera tenido otros ingresos adicionales, pues difícilmente hubiera podido sostener mi negocio. Muchos negocios cerraron y cerraron precisamente porque no había un flujo o un fondo de emergencia que debes de tener. En la escuela nos enseñan a que parte de un balance general debe de haber una reserva legal. Nos lo enseñan y a ver cuánto hay de reserva legal. Aunque esa reserva legal acá en la vida real, en un presupuesto, en un flujo de efectivo, es un fondo de emergencia. Hace unos días me platicó una amiga y me dijo,
Oye, ya voy a renunciar, ya estoy cansada de la jefa que tengo. Y le pregunté, ¿ya tienes tu fondo de emergencia? Sí, ya lo tengo, ya tengo ahorrado lo suficiente. ¿Suficiente para qué? Para renunciar. ¿Y qué viene después? Pues ya encontraré trabajo. ¿Cuánto dinero te vas a gastar mientras encuentras trabajo? De acuerdo al nivel en el que te encuentras, mínimo 3 meses vas a durar. No, pues me voy a gastar como unos 50,000 pesos. ¿Y cuánto tienes guardado? 100,000. Híjole, ¿sabes qué? Yo creo que no es el momento para renunciar. Yo creo que es el momento para que tal vez vayas y tomes terapia para saber manejar el jefe tóxico que tienes. Pero es importante que sepas que para tener un fondo de emergencia implica que consideres más variables, como la salud, como ciertas cosas que quieres hacer a futuro. Y eso también es emprender. Hay personas que tienen que aprender a emprender como crear un fondo de emergencia, romper paradigmas pasados. Me quiero comprar un carro, me quiero comprar una casa, quiero viajar, pero voy a esperar a que salga de la escuela y voy a esperar a que construya un futuro para entonces poder hacer eso. Y si yo te digo ahorita que puedes emprender desde ahora con pequeños pasos sobre un ingreso que no tenías considerado, basado en lo que realmente eres bueno. Ese es uno de los primeros pilares que tienes que establecer. ¿Para qué soy bueno? Crear tus propias oportunidades. Y ahora con la tecnología, ¿cuánta gente, siendo alumnos, siendo profesores o siendo personas, cuánta gente no sabía usar la tecnología? ¿Cuánta gente no sabe llevar una contabilidad, dependiendo en dónde te encuentres? ¿Cuánta gente, si eres del área de deportes, cuánta gente dejó de hacer ejercicio porque no podía salir? Había creación de oportunidades. Tú tienes que preguntarte cuáles son las oportunidades que puedes crear. Ahora bien, si tú dices, no, yo no quiero emprender, a mí me da miedo, pues déjame te platico lo siguiente. Para poder emprender, primero hay que definir el concepto de emprendimiento. Y el emprendimiento, ya te dije, es moverte de una zona a otra prácticamente. Y dentro de una organización existe el emprendedor interno. ¿Cuál es ese emprendedor interno? Esa persona que entra a una empresa como trabajador y que durante un tiempo definido crece hasta la supervisión y la gerencia. ¿Cuál es el emprendedor externo? Aquel que no se considera necesario para quedarse en una empresa porque quiere crear su propia historia y empieza desde cero. Entiéndase que desde cero implica todos esos pasos que te estoy compartiendo en este momento. Entender, descubrir cuáles son tus áreas buenas, buscar dónde voy a colocar mi propuesta de valor, qué segmento va a atender mi propuesta de valor. Ese es el emprendedor externo. Y eso es algo que te tienes que preguntar. Y si tú entras y le pones en Google, oye, ¿qué significa emprendimiento? ¿Qué significa emprendedor interno, emprendedor externo? Te va a dar muchas definiciones, pero también te vas a encontrar centenares de historias. Hay ahorita afuera muchos gurús para que tú emprendas de la noche a la mañana. Yo te voy a decir la verdad. Eso no es así. El emprendimiento real es aquel en el que tú decidas medir tus riesgos y puedas entender que esos riesgos te pueden llevar a un fracaso. Y si el dinero que agarraste te lo prestó mamá, te lo prestó papá o lo ahorraste como yo durante 2 años de esfuerzo y no medí, pues entonces la incertidumbre y el fracaso me va a dar más miedo. Por eso es que nosotros te decimos, ¿quieres emprender de forma interna cuando eres trabajador y cuando quieres crecer dentro de esa empresa?
Pues los beneficios son, soy parte de una empresa, tengo prestaciones seguras. ¿Cuáles son las prestaciones de acuerdo a la ley? Aguinaldo, que ya estamos muy cerca del aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, seguro médico particular o seguro social, bonos, y conforme más vas creciendo en una posición de poder, más dinero te llega y disfrazado de otras cosas. Te llega disfrazado de prestaciones de que te puedan dar un vehículo, de que te puedan dar un teléfono, de que si te dan el vehículo te paguen todos los gastos. Cuando vas subiendo de posición, eso es a lo que te enfrentas, que te puedan dar mayores prestaciones. Crecimiento laboral, obviamente, y el famoso fondo para el retiro. Esa famosa pensión que muchos aspiran y que no quiero hablar mucho de esto porque mañana voy a dar una conferencia sobre eso, pero que te digo desde ahorita, no te va a alcanzar para nada. Tú si tienes 20 años, no te va a alcanzar para nada. Tú si tienes 40 años, no te va a alcanzar para nada. Te lo digo en serio. Tendrías que hacer algo adicional para que te alcance para cuando tengas 65 años, porque hoy no te va a alcanzar para nada. Ahora, nos vamos al emprendimiento interno, ¿no? Nos vamos al emprendimiento interno o al externo. Déjeme le corrijo aquí, porque ya me di cuenta que sí dice igual, y no quiero que lo diga igual. Nos vamos al emprendimiento externo. ¿Y a qué nos enfrentamos? En este caso, ¿cuáles son los retos? ¿Cuáles son los retos de tener un emprendedor interno, ¿no? Que dependes de un patrón, que puede ser despedido, ¿sí? Te pueden despedir y hay que volver a buscar trabajo. A veces no hay crecimiento laboral, dependiendo de qué elijas, no hay crecimiento laboral. Y a veces incluso te vas a una empresa que no te quiere pagar prestaciones, que te dice, déjame ver en 6 meses y te pago prestaciones. O te dice, te voy a pagar como asimilable a salarios. O te dice, ¿por qué no me facturas? ¿Por qué no me facturas? Híjole, esos son los retos y oportunidades que tiene el emprender como subordinado al paso del tiempo. ¿Qué otra cosa tenemos el emprendimiento ahora sí externo, no? El emprendimiento externo, ¿cuáles son los beneficios que tiene? Si tú quieres emprender desde ahorita, pues eres tu propio patrón. Eres el dueño de tu tiempo, pero no te imagines, y eso sí te lo voy a decir en serio, no te imagines que cuando empiezas a emprender, eres esa ilusión o esa falacia que vemos mucho en las redes sociales que te la vas a pasar viajando. A menos que te dediques a viajar por cuestiones de trabajo, sí. Pero no, cuando vas a emprender de forma externa, al decir dueño de tu tiempo es que tú decides cómo vas a trabajar, pero de que vas a tener que trabajar más, vas a trabajar más, vas a trabajar más. ¿Que vas a ganar lo que quieres? Sí, vas a ganar lo que quieres, pero eso no significa que sea inmediato y que vas a generar empleo cuando ya estés bien montado en tu negocio. Esos son los beneficios que implica emprender de forma externa. Pero ¿cuáles son los retos? Los retos es que no hay prestaciones seguras en tu caso. Tú serás el que se va a dar su propio aguinaldo, tú serás el que se va a dar sus propias vacaciones, tú serás el que se va a dar su propia seguridad social. Por eso es importante que entiendas que si vas a emprender, descubras cómo lo vas a emprender. Lo voy a emprender, puedo ir y trabajar en una empresa y puedo hacer un flujo de tiempo y ver dónde tengo espacio para hacer algo más. No quiero que te metas a diferentes networkings que hay, no te voy a decir nombres porque no es el tema, pero que vendo este medicamento, que vendo este otro. Este es un tema que no quiero invitarte a eso. Pero sí hay muchas opciones, como cuando tú vas a un supermercado. Cuando tú ibas al supermercado había una pizarra y decía,
se cuidan perros, se lavan perros, se dan clases de aeróbics, se dan esto, se dan el otro. Y uno dice, ah, mira, me interesa clases de guitarra, yo sé tocar guitarra, yo sé hacer esto, entonces, oye, pues puedo intentar, a ver, ¿cuánto dinero quiero ganar a la semana? Con 3 horas cobro 100 pesos, son 300 pesos, al mes ya son 1,500 pesos. Oye, son 1,500 pesos más que no tenías al estar trabajando y que es algo que disfrutas, para lo cual tú eres bueno. Por eso hablamos de que el emprendimiento externo tiene sus retos y sus oportunidades. ¿Qué pasa también? Somos todólogos, se los juro. Somos todólogos, tenemos que barrer, tenemos que trapear, tenemos que limpiar, tenemos que ser soy mi propio trabajador y me exploto a mí mismo. Cuando emprendes al principio, sí, es verdad. No hay seguro un ingreso. ¿Qué significa? Que tú tienes todas las ganas del mundo, pero si las estrategias que encaminaste para atraer clientes no están funcionando, al principio puede ser que no haya ingresos. Para eso es tu fondo de emergencia. Para eso es tu flujo de efectivo. Por eso es que ahorita emprendes, fíjate bien, sueña, anhela, aspiras. ¿Sabes qué? Mi primer sueño es juntar un fondo de emergencia. Mi primer sueño es juntar un dinero para emprender. Ese pudiera ser tu primer emprendimiento. Y hay muchas historias y matices del por qué el emprendedor al principio batalla. Pero si no lo haces así, ¿qué va a suceder? ¿Te vas a esperar a emprender cuando tengas 30 años? ¿Te vas a esperar a emprender cuando tengas 40 años? Aunque déjame decirte que la edad adecuada para emprender en muchos casos es entre los 40 y los 45 años. Pero si te llenaste de sabiduría, si te llenaste de un fondo de emergencia, si te llenaste de un flujo de efectivo, si no, vas a estar batallando. Entonces, aquí es la esencia de esta sesión, que van a ser 8 sesiones, es darte un panorama del emprendimiento. ¿Para qué? Pues para que empieces a pensar, oye, ¿qué requiero hacer? ¿Para qué soy bueno? ¿Cuáles son mis sueños? ¿Por qué me tengo que esperar hasta dentro de 10 años? Si ahorita estás en segundo semestre y son 8 semestres, ¿por qué te tienes que esperar 3 años para empezar a construir tu sueño? Pueden pasar muchas cosas en el camino. Yo tengo, yo tengo un amigo al que aprecio muchísimo y hoy está pasando por una enfermedad muy fuerte. Tiene diabetes mellitus tipo 2, ya se tiene que estar inyectando este, 3 veces al día. Y todos, su familia y sus amigos, lo estamos tratando de ayudar financieramente porque no tenía la capacidad económica para poder enfrentar este reto. Ni siquiera tenía seguridad social, porque él no creía en trabajar en las empresas. Él decía, no, porque te explotan. Bueno, ¿qué vas a hacer? Pues Dios dirá, Dios proveerá. Y hoy, quienes estamos apoyándolo, somos quienes lo estamos ayudando. Pero la pregunta es, ¿habrá tomado decisiones a la acción para poder entender qué era lo que necesita? Yo espero que salga de esta enfermedad tan fuerte y se recupere, porque estuvo hospitalizado casi al coma diabético. Y entonces tú te preguntes, igual, todos tenemos una historia en casa, ¿eh? A alguien muy cercano que está enfermo, que no se cuida, que no se trata bien, y que cuando llega la enfermedad ya como amenaza, es muy costosa. Ahí tienes otro sueño que puedes construir. ¿Cómo le hago? Si eres deportista, como alguien decía ayer en una conferencia, pues empieza con los de casa. Empieza a decirles que se los va a cargar el payaso y empieza a darles un entrenamiento. Si tú eres contador, si estás estudiando de la Facultad de Contaduría, pues no sé si estás en qué facultad, oye, pues vamos revisando y vamos construyendo un flujo de efectivo y un flujo o un fondo de emergencia. Oye, papá, ¿sabes cómo se hace un fondo de emergencia? Estamos en la semana de la educación financiera a nivel México y, y puedes empezar a hacer tus pininos, empezar a ver, doy cursos de finanzas
básicas. ¿Qué significa esto? Si estás en psicología, pues das una plática de comunicación efectiva. Si estás en áreas donde sí puedas impartir algo, asesórate con alguien, busca a un psicólogo y de, oye, ¿qué onda? Vamos a dar este tallercito. Y tú lo das porque eres la que ya está certificada, ya estás con tu licencia y yo atraigo a los clientes. Busca pasar a la acción, como ese niño que vende limonadas afuera de su casa en el verano. ¿Por qué a ese niño sí se lo aplaudimos? ¿Y por qué ahora de adultos nos cuesta tanto trabajo? Nos cuesta tanto trabajo porque los paradigmas que te platiqué al principio de mi historia pueden ser los tuyos y tienes que cuestionártelos con respeto, con armonía y a veces hasta con enojo, pero te los tienes que cuestionar. Y entonces, pues, pasar a la acción significa saber cuál es la razón adecuada para emprender, es búscale. Necesito garantizar que mi papá se sienta bien de salud, pues lo voy a ayudar, pues tengo que emprender porque si no voy a dejar la escuela por irme a trabajar. Y no, quiero estudiar y quiero emprender. Arriesgarme con medida, pues, ¿qué significa arriesgarme con medida? Pues que sepas cuál es tu nivel de incertidumbre. A ver, que estoy dispuesto a arriesgar y poquito a poquito les va subiendo. Llenarte de habilidades. ¿Qué significa eso? Oye, algo que no sé, pues estos primeros 3 meses son para aprender esto. Estos 6 meses son para aprender esto. Y ya estás emprendiendo sin que te des cuenta. Aprender a relacionarme con muchos tipos de personas desde un enfoque estratégico para ser auténtico. ¿Qué significa eso en palabras muy sencillas? Aprende a relacionarte con todo tipo de personas. Ellos no son tus amigos, pero eso no significa que no te puedas relacionar. Hay una diferencia dentro del capital humano en las habilidades conductuales, donde a veces le preguntas a los empleados y dicen, es que a mí no le hablo a nadie porque se me hacen todos bien hipócritas. Y entonces uno dice, híjole, este cuate no lo puedo hacer gerente porque no entiende que saber relacionarse con alguien es respetar, tener una relación de trabajo y poderse comunicar. No que sean amigos. Entonces aprende a relacionarte con personas, no a ser sus amigos. Si encuentras en el camino a personas que pueden ser tus amigos, este es un regalo maravilloso. Pero al principio aprende a relacionarte porque los necesitas. Y te voy a decir por qué los necesitas. Los necesitas porque todos son un punto de oportunidad. Alguien te puede escuchar, alguien puede compartir tu sueño y te puede apoyar. Y tú igual. Ser ético lo más posible. ¿Por qué tenemos que ser éticos? Porque hoy el mundo necesita más ética, necesita que hagamos mejor las cosas y no solamente hacerlas por hacer. Por eso las organizaciones en sus objetivos se sustentan en valores y en políticas. Tú no eres la excepción. Esas organizaciones están sujetas a las personas, por eso tienes que ser ético. Entonces, aquí está nuestra primera sesión para invitarte y para que te preguntes, ¿quieres emprender o no emprender? Maestra Mari, ¿está ahí? Sí, claro que sí. Maestro, muchísimas gracias. Gracias por estos tips que nos dio. Hay que, bueno, yo me quedo con crear nuestro fondo de emergencia, nuestra sabiduría, habilidades, el flujo efectivo, hacer un equipo, ¿por qué no? A lo mejor una, como usted mencionaba, es buena vendiendo y la otra atrayendo los clientes, ¿no? Pasar a la acción y no quedarnos nada más así. Y pues todo aplicando nuestra ética, ¿no? Muchísimas gracias, maestro. En nombre de la facultad le agradece siempre su disponibilidad para la impartición de estas pláticas que siempre veo que usted con gusto y buscando siempre mejorar nuestras finanzas. Quiero proyectar algo, profe.
Por Sí, me favor, voy a desconectar. me permite, gracias. Me voy a desconectar y me gustaría que en el chat me dijeran los chicos qué se llevan, ¿no? ¿Qué se llevan los chicos? Si algo te llamó la atención, ¿qué te llevas en una palabra? ¿Qué te llevas? Ya desconecté la pantalla, ¿eh? Gracias, gracias. Bueno, yo ya mencioné qué es lo que yo me llevo, ¿verdad? Me adelanté. Pero escuchamos a los demás. Listos, ya creo que si pusieron algo, muchas gracias. Si no pusieron nada, no pasa nada. Lo interesante es que te preguntes, ¿no? Te preguntes si si hay algo que quieres hacer. El emprender, el emprender es algo mágico, se los digo en serio. Dice, perdón maestro, dice Silvia Denise, se lleva oportunidad. Jesús Salvador Estrada, no tener miedo. Jacqueline Giselle, ventajas. Berber Santos, arriesgar para avanzar. Y pues yo le digo, yo creo que usted dice que hay una edad y creo que sí, es esa edad muy buena para hacer el emprendimiento, pero pues nunca es demasiado tarde. Yo tengo 50 años y estoy emprendiendo ahorita un negocio y eso también es gracias a las, he tomado muchos tips, gracias a los prácticos que usted nos ha dado. Dice Melissa Ruiz, ¿dónde impartirá la próxima clase? Hoy en la tarde a las 5 tenemos la segunda sesión. Ahora vamos a hablar de lo que es el plan de negocios, explicártelo por qué lo tienes que aprender a construir, desde un enfoque muy humano, porque la primera persona que tiene que saber en qué consiste su negocio eres tú. Entonces, cuando tú quieres buscar socios, cuando tú quieres buscar aliados, lo primero que se van a querer ver es si tú estás convencido de tu negocio. Y por eso hablamos en la siguiente clase, en la siguiente sesión, de qué es un plan de negocios. Y luego cada semana van a estar publicando ya los eventos. Muchas gracias. Maestro, estoy un poco confundida. Me pregunta Jesús Salvador que si será en el mismo enlace o se abre otro enlace. No estoy segura. Ahí sí no sé, ahí en el 8 igual a 1 en la página están las... Jesús, déjame lo confirmo y en un momento lo subimos al grupo de Chihuahua 1. Perdón. Ok, muchas gracias. Y de nada, Jesús. Bueno, pues ahorita tengo el gusto, la satisfacción de entregar esta constancia al maestro a nombre de la Universidad Autónoma de Baja California, Facultad de Deportes Campus Tijuana, otorga la presente constancia al maestro José Luis Bermúdez Flores por su valiosa contribución a la formación profesional de nuestros estudiantes al impartir la conferencia Emprender o no emprender, perdón, realizada el miércoles 13 de octubre del año en curso, vía MIT. Tijuana, Baja California, octubre del 2021, con la relación plena del hombre, y firma el maestro Juan José Calleja. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias a todos. Nos vemos la próxima. Bye, pues, nos vemos más tarde. Hay que cerrar la grabación, maestra. De nada,